You know, the Lord Jesus said, they shall know the truth, and the truth shall make them free. El Señor Jesucristo dijo que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. So tonight I want to give you some truth that I hope will make you free. Mi deseo esta noche es darles verdad, que mi esperanza es que le dé libertad. We're going to be looking at some verses in 1 Peter 5, Vamos a estar viendo unos versículos en 1 de Pedro 5, verses 8 to 11. versículos 8 al 11. 1 de Pedro 5, 8 al 11. Want me to read it all? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. We're going to be looking at verse 8. Nos vamos a enfocar en el versículo 8. Peter says, be of sober spirit, be on the alert. Pedro dice que seamos sobrios y que velemos, que estemos alerta. Your adversary, the devil, prowls about like a roaring lion, seeking someone to devour. Y él dice que estemos sobrios y que velemos porque vuestro adversario o nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. So we want to consider the Christian's adversary, the devil. Entonces, hoy queremos considerar el adversario del cristiano, el diablo. If you are a Christian tonight, you are involved in a warfare. Y si tú eres un cristiano esta noche, estás envuelto en una batalla, en una guerra. You may not want to be in that warfare, but you are if you're Christian. Y tal vez no deseas estar tú en una batalla, pero estás si eres un cristiano. Es una realidad. And it is a warfare that is in the spiritual realm. It's not against flesh and blood. Y es una batalla, es una guerra que es espiritual, no es contra carne ni sangre. And it is a battle of life and death. Y es una batalla de vida y muerte. Satan is not trying just to trip you up a little bit. Satanás no está solo buscando que tropieces un poquito, He is trying to destroy you. pero él está buscando destrozarte. The thief comes only to steal, kill, and destroy. El ladrón solo viene para matar, robar y destruir. And so we need especially to pay attention to what the Word of God teaches us about our enemy. Entonces por eso necesitamos prestar de especial manera lo que la Biblia nos enseña sobre nuestro enemigo. It says in the Psalms that God's Word makes us wiser than our enemies. Dice el Salmo que la palabra de Dios nos hace más sabio que nuestros enemigos. And this one verse teaches us a lot about our enemy. Y este versículo nos enseña o nos muestra mucho acerca de nuestro enemigo. So I want us tonight to look at three designations or names that are given to the Christian's enemy. Entonces mi deseo es que veamos tres nombres o designios que se le da al enemigo del cristiano. The first one is the name adversary. El primero es el nombre adversario. Your adversary, the devil. Vuestro adversario, el diablo. This is probably the most basic name that we see in the Bible concerning our enemy. Y este probablemente es el nombre más básico que se ve en las Biblias con respecto a nuestro enemigo. I don't think it's the most important, but I think it's the most basic. Y no creo que sea el más importante, pero es el que más se usa, el más común, el más básico. Now, if I were to ask you the Greek word
for adversary, you probably wouldn't know that word. Si te preguntara cuál es la palabra griega que se traduce como adversario, probablemente no sabes cuál es esa palabra. But if I ask you the Hebrew word, you're all Hebrew scholars. You'd all know the word. Pero si les pregunto el término hebreo, ustedes todos son unos estudiosos del lenguaje hebreo, todos sabrán cómo se dice. The Hebrew word is just the word Satan. Porque la palabra hebrea es la palabra Satanás. Every time you see the word adversary, it's the word Satan. Entonces cada vez que ves la palabra adversario, es la palabra Satanás. And every time in the Old Testament you see the word Satan, it's just the word adversary. Y cada vez que en el Viejo Testamento ves la palabra Satanás, lo que estás diciendo es adversario. In fact, God even speaks of himself as a Satan. De hecho, Dios habla de sí mismo como Satanás. You remember when Balaam was going out, God didn't want him to go. Balaam was trying to go become a false prophet. ¿Recuerdan cuando llamaron para que fuera Balaam a maldecir a los israelitas y Dios no quería que él fuera? And an angel stood in the way and stopped him. Y un ángel se puso delante de él y lo detuvo. And it says, I have come out as a Satan against you. Y el ángel le dijo, yo he venido como un Satanás delante de ti. It's just the Hebrew word for adversary. Es simplemente la palabra hebrea para adversario. And we could wish that maybe that they had actually translated the word from the Hebrew instead of just giving us the word Satan. Y dice él que podríamos desear que hubieran traducido la palabra del hebreo en lugar de simplemente dando la palabra Satanás. Because it's just the word adversary, one who stands against you and withstands you. Porque en su significado es la palabra adversario, uno que se para delante de ti y contra ti para detenerte. An opponent. Un oponente. So when Jesus says, "Get behind me, Satan," he's saying, "Get behind me, adversary." Cuando Cristo le dice a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás, en realidad lo que está diciendo es que se salga su adversario. So the question is, what is God telling us here by giving us this name, Satan, or adversary? What's he saying to us? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra cuando nos da esta palabra adversario o Satanás? He's saying something very basic and very important, Entonces está diciendo algo muy básico pero muy importante. and that's this. Y es esto. There is more to living the Christian life than just your own sin. Y lo que nos está diciendo es que hay mucho más en la vida cristiana que solamente pelear contra tus propios pecados. There is more to living the Christian life than just having to deal with other people. Y hay mucho más en la vida cristiana que solamente estar lidiando con otras personas. There is great opposition to living the Christian life that comes from the outside. Pero hay mucha oposición o gran oposición que viene a la vida del cristiano que proviene de afuera. Suppose you didn't have any sin at all tonight. Supongamos que en esta noche no tienes ningún pecado. You would still have great opposition from the outside, from your adversary. You would have great opposition to living the Christian life. De todos modos, vas a confrontar gran oposición de parte de tu adversario en este día. Think of the Lord Jesus. He had no sin. Consideren al Señor Jesucristo, Él tenía ningún pecado, Él era limpio, completamente puro. And no man who ever lived faced so much opposition from Satan. Y ningún hombre que ha vivido en esta tierra ha enfrentado tanta oposición como lo hizo Jesucristo de parte de Satanás. You've got to remember this. Tienes que recordar esto, It's more than just your own sin. porque lo que está contra ti es mucho más que solamente tus propios pecados. It's more than just problems with other people. Y es mucho más que simplemente problemas con otras personas. If you are a Christian, Si tú eres un cristiano, you have someone who does not want you to have victory.
Tú tienes a alguien que está en contra de ti, que no quiere que tengas victoria. You have someone who wants to destroy you. Hay alguien que quiere destruirte. Sometimes over the years we have seen people become Christians who had been great sinners. Y muchas veces durante los años hemos podido ver personas que han venido a los pies del Señor, se han convertido a ser cristianos, que eran grandes pecadores. And I've seen them rejoicing and praising God. Y los veo regocijándose y alabando a Dios. And I would think Satan hates to look at their smile. Y yo pienso, yo digo, Satanás odia mirar a esa sonrisa. Every time he sees them, it's a proof that God defeated him in their life. Y cada vez que él los ve, que Satanás los ve a ellos sonriendo, es una prueba de que Dios lo ha derrotado a Satanás en la vida de esta persona. So he is opposing every Christian and trying to destroy every Christian. Entonces Satanás se está oponiendo contra todo cristiano, buscando destruir cada cristiano. This is so simple. Esto es algo muy simple, But in my own life, I have found that I forget this many times. pero en mi propia vida yo me he percatado que a mí se me olvidan estas verdades. And I start thinking about circumstances, Y comienzo a pensar sobre las diferentes circunstancias. or I start thinking about other people. I think that they are my problem. O comienzo a pensar sobre otras personas y pienso que ellos son mi problema. But the fact is, we have an adversary. Pero la realidad es que tenemos un adversario. You know, when the Lord Jesus was walking along, talking about the cross, and Peter said, "Far be that from you, Lord." Cuando el Señor Jesucristo estaba caminando, hablando sobre su cruz a la cual él iba a ir, Simón le dijo que no pensara de esa manera, que eso jamás le sucediera a él. The Lord Jesus realized that it wasn't just Peter speaking to him, it was the devil. Entonces el Señor Jesucristo se dio cuenta que no tan solo era Pedro hablándole a él, sino que el adversario, el diablo, estaba detrás de esa declaración. And he said, "Get thee behind me, Satan." Y él le dijo, apártate de mí, Satanás. Even though Peter meant well, he was being used to tempt the Lord Jesus. E incluso cuando las intenciones de Pedro eran buenas, pero él fue usado para hacer tentación para Cristo. And a little bit later, when Peter denied the Lord in the garden, Y un poquito más adelante, cuando Pedro negó al Señor en el jardín, you could look at that situation and you could say, well, it was because it was dark and the mob came with torches and clubs, and that's why Peter denied the Lord. y puedes pensar que él abandonó al Señor porque estaba oscuro, venía un gran ejército contra ellos, venían con el fuego, con las armas, y tal vez esa fue la razón por la cual él abandonó al Señor. You could blame the circumstances, you could blame the people. Puedes culpar a las circunstancias, puedes culpar a las personas. But the Lord Jesus said that there was something going on more than that. Pero el Señor Jesucristo dijo que había mucho más que eso. Satan has desired to have you that he might sift you like wheat. Porque el Señor le dice a Simón que Satanás lo ha pedido para zarandearlo como trigo. So the devil is the Christian's adversary. Entonces el diablo es el adversario del cristiano. And if you just realize this, realize that you have an enemy, it will help you a lot. Y si te das cuenta de eso, si realizas eso, si te das cuenta que tienes un enemigo, eso te va a ayudar muchísimo. Many times new Christians have their minds bombarded with blasphemous thoughts. Muchas veces recién convertidos tienen sus mentes bombardeadas por pensamientos que son blasfemos. Those come from the adversary. Y esos provienen del adversario. But he tries to make them think that that's their own thinking. Pero él trata de que ellos crean que ese es sus propios pensamientos. Sometimes a person who has been a Christian for a long time is attacked by the adversary in ways that they don't understand at first. Y muchas veces personas que llevan mucho tiempo con el Señor, son cristianos que llevan varios años, son atacados de una manera y ellos no comprenden sus circunstancias, qué es lo que está pasando. J.O. Fraser was a missionary to China. J.O. Fraser era un misionero a la China. And when he first went there as a missionary, he was feeling like there was
a black cloud over him all the time. Y cuando él primero llegó allá, él sentía que había una nube negra sobre él todo el tiempo, que este sentir tan oscuro. He thought maybe it's the weather, maybe it's the food, change of culture. Y él pensaba, bueno, tal vez es el clima, el cambio de cultura, tal vez es la comida. Finally, he realized that it was the opposition of the adversary. Y finalmente se dio cuenta que era la oposición que el adversario estaba poniendo a que él estuviera ahí. And he went out by himself and began to quote verses out loud. Y él salió para un lugar solitario y comenzó a proclamar versículos bíblicos en voz alta. And in a little while, the clouds began to lift over his heart, and he could see clearly, and he was rejoicing in the Lord. Y luego de estar haciendo esto por un ratito, las nubes negras que estaban sobre su corazón comenzaron a esparcerse y él por fin pudo regocijarse en su comunión con el Señor. Many times that's the way it is when you come into a prayer meeting. Y muchas veces esa es la manera en que sucede cuando vienes a una reunión de oración. God seems about this big in your mind, El Señor se ve como de este tamaño, de así de grande en tu mente. and you have the thought, it won't do any good to pray anyway. Y entonces viendo al Señor así de grande piensas, no va a hacer ninguna diferencia que ore. That's the very time to pray. Y ese es el momento que más necesitas oración. And you start praying, and in a little while, you begin to come alive. Y entonces comienzas a orar y en un poquito de tiempo ya orando comienzas a sentirte que estás renovado, con energía, con vida. Clouds begin to lift. Las nubes comienzan a desaparecer. The Word of God becomes real. La palabra de Dios comienza a tomar vida en ti. And in a little while, you're rejoicing and praising God. Y en un ratito te estás regocijando y alabando al Señor. We have an adversary who does not want us to live the Christian life. Y tenemos un adversario que no quiere que vivamos la vida cristiana. We talked about Hudson Taylor. He was a famous missionary to China. Hablamos de Hudson Taylor, conocido, famoso misionero de la China. I was surprised to read in the second volume of his biography, Me sorprendió cuando leí en el segundo volumen de su biografía, after he had been a Christian for many years, después de haber sido un cristiano por muchos años, he started having this thought of suicide. él comenzó a contemplar estos pensamientos de suicidio. Isn't that amazing? ¿Eso no es increíble? ¿No consideran eso increíble? He had an enemy who hated him, Él tenía un enemigo que lo odiaba and God gave him the victory. y Dios le dio la victoria. But we have to realize the reality of this opposition. Pero nosotros tenemos que estar conscientes de la realidad de esta oposición. Duncan Campbell was a man who was used in revival in the Hebrides Islands in a powerful way. Duncan Campbell fue una persona que fue usada de una manera increíble en un avivamiento en Europa Many people became Christians. y muchas personas vinieron al Señor. And you would think during the middle of that outpouring of the Spirit of God that he would be full of joy all the time and rejoicing. Y viendo toda esta gente siendo salvas, pensarías que él se regocijaba y que su corazón siempre estaba lleno de gozo, It was just the opposite. pero era lo opuesto. For a period of 3 months, he had great darkness upon his soul. Por un periodo de 3 meses él tuvo gran oscuridad sobre su alma, Maybe it was 6 months. It was a long o time. tal vez 6 meses, de lo que recuerdo es que era un largo tiempo. All he could do all day long is weep. Y todo lo que él podía hacer durante el día era llorar. And as soon as he would get into the pulpit to preach, that would lift. Y el momento que se paraba en el púlpito a predicar, esa nube se iba. God allowed Satan to test him so that he might remain humble. Y Dios permitió que el adversario, Satanás, lo probara, se levantara en contra de él durante todo este tiempo para mantenerlo humilde. If you only get this from the message, realize this, you have opposition from the outside to being a Christian. Si todo lo que recuerdas de este mensaje al final del día es que tienes una persona, algo que está en contra de ti, un adversario que viene de afuera a destruirte, eso es lo más importante que quiero que recuerdes de este mensaje. But there's another name here, and that's the name devil. Pero también hay otro nombre en nuestro versículo y vemos que es el nombre diablo.
your adversary, the devil, walks about like a roaring lion. Dice que tu adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor. Now, in English, we have the word devil. En inglés tenemos la palabra diablo. The Greek word is diablos, very similar to your Spanish word. En el griego la palabra es diablo, que es bien parecida a nuestra palabra en español. But neither one of those tells us what the word means. Pero ninguna de esas dos nos dice qué es el significado de la palabra. What does the word diablos mean? ¿Qué significa la palabra diablo? We talked about this a little bit this morning. Hablamos sobre esto un poquito esta mañana. What's it mean? ¿Qué significa? Calumniador. So, slander. Yeah. So every time you read the word diablos in your Bible, put in the word slanderer or calumniator. Calumniador. Sí. But we have it in English too. In English, calumniator. Okay. Say it. Dice él que cada vez que veas en tu Biblia la palabra diablo, puedes cambiarlo por la palabra calumniador y tiene el mismo significado. Every time you read it, Cada vez que lo lees, every time you read the word devil, cada vez que veas la palabra diablo, that's what the word means. eso es lo que significa la palabra. In fact, in Timothy, it's used concerning certain women. It says that they're not supposed to be devils. En de hecho, en Timoteo dice, se usa esa palabra para describir a ciertas mujeres, que dice que ellas no deben de ser diablos. It means slanderers, gossips. Dice que lo que significa es calumniadoras. So what I'm trying to get across, when I don't know, in America, when we hear the word devil, we think of this man with horns and a tail and Ya, so, same here. describe. Sí, dice pues que, ¿verdad? Que en Estados Unidos, y yo digo que aquí también, o por lo menos en nuestra cultura, cuando oímos la palabra diablo, muchas personas piensan que es un hombre rojo con cuernos y una colita. That's not what the word devil means. Pero eso no es lo que significa la palabra diablo. It means slanderer. Significa calumniador. Now, think of this. Every time you read it, the devil came to him and said. Escuchen esto, cada vez que lo leas, el diablo vino a él y dijo. Now, the slanderer came to him and said. Ahora léelo de esta manera. El calumniador vino a él y dijo. Now, what's he getting ready to say? Entonces, con esa realidad, Something that is a slander. ¿qué es lo que él está a punto de decir? When he comes to you, he's wanting to slander. Lo que está a punto de decir es a una calumnia. Entonces, cuando él viene donde ti, él lo que va a buscar es calumniar. He slanders all the time. Y él lo hace todo el tiempo. His temptations are slanders. Sus tentaciones son de calumniar. Now, how does he slander? Ahora, ¿cómo él hace esto? ¿Cómo él calumnia? Well, he slanders in 4 ways. Lo hace en 4 maneras. The first one is he slanders God to man. Y la primera forma en que lo hace es que él calumnia a Dios contra los hombres. When I first began to study this, I thought Satan slanders us to each other. And he does do that. Cuando primero comencé a estudiar este tema, pensé que lo único que él hacía era traer calumnia entre los hombres, uno contra los otros. But the most important slander that he does is he slanders God to man. Pero la manera más eficaz en que él usa la calumnia es calumniando a Dios con los hombres o contra los hombres. As soon as he appears in the Bible, he appears as a slanderer. Y podemos ver que la primera vez que aparece Satanás en la Biblia, aparece como un calumniador. Let's read these verses in Genesis 3. Y leamos estos versículos en Génesis 3. Verses 1, 4, and 5. Versículos 1, 4 y 5. Génesis 3. Versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer,
con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. You see what he's doing? ¿Ven lo que él está haciendo? He's slandering God to man. Está calumniando a Dios delante de la mujer. Did God say that you can't eat all of these trees, the fruit of all of these trees? Y la pregunta es, la manera en que lo está haciendo es, ¿y dijo Dios que no comían de todo el árbol del huerto? He's holding out on you. Y le dice, él se está aguantando algo, él no te está dando toda la verdad, no te está dando toda la bendición. He's keeping you from having the best. Él está ocultando lo mejor para ti, se está guardando lo mejor. And he knows that if you eat of this tree, you'll get something good that you can't have. Y Dios sabe que el día que comas de este árbol vas a tener algo muy bueno y Él no quiere que lo tengas. In fact, God's word isn't true. Y de hecho, le dice Satanás, la palabra de Dios no es verdad. He said that you would die, but you won't. Él dijo que ibas a morir, pero no morirás. God's a liar. Dios es un mentiroso. God's holding out on you and he's lying. You can't trust his word. No puedes confiar en Dios, no puedes confiar en su palabra. Él no te está dando todo lo bueno. Has he ever said that to you? ¿Alguna vez Satanás te ha dicho eso a ti? All the time. Todo el tiempo. He's constantly trying to keep you from trusting God. He's constantly lying to you about what God is like. Él está buscando constantemente mentirte y hacerte dudar a Dios, y Él constantemente está haciéndote creer que Dios te está mintiendo. If a man is lost, he'll lie to him. He'll slander God to the lost man. Si el hombre está perdido, es un impío, él le miente al hombre para que no crea en Dios. Don't become a Christian. That would be miserable if you became a Christian. No creas en ese Dios, no te conviertas a un cristiano, eso va a ser algo muy miserable ser cristiano. To slander. Es una mentira. A lot of Christians have slanderous ideas of God in their mind. Muchos cristianos han creído estas mentiras, estas calumnias, y están guardadas en su mente. They think that God is waiting over them with a big club, waiting for them to do something wrong so that he can smash them. Ellos creen esa mentira de que Dios está con un palo por encima de ellos esperando a que hagan algo malo para darle un golpe. And they talk about finding the will of God, and you can tell in their mind they think that God's trying to hide it from them. Y de la manera en que hablan de buscar o descubrir la voluntad de Dios para ellos, y la manera en que hablan te das cuenta que ellos creen que Dios está ocultando su voluntad de ellos. So you come to God and you say, Lord, I want to know your will. Y entonces vienen a Dios y le dicen, Dios, quiero conocer tu voluntad. And he says, I'm not going to tell you. Y ellos creen la mentira y entonces dicen, no, Dios no me quiere decir. See if you can guess it. Y Dios me está diciendo que no me va a decir y que tengo que adivinar por eso. Hiding it from you. Y Dios me la está escondiendo. Dios dice que me la está escondiendo de mí. And so you've got to find the will of God. Y entonces tienes tú, por tu propia voluntad o fuerza, descubrir la voluntad de Dios. Those are all ideas that are wrong about God. Pero esas son todas ideas erróneas de Dios, son calumnias del enemigo. Here's a young Christian. Here's a young Christian guy wanting to be married. Aquí tenemos el ejemplo de un joven cristiano que desea casarse. And he's praying, he says, Lord, I want you to choose my wife. Y él está orando y le dice, Dios, yo quiero que tú escojas mi esposa. I want you to send me the girl that you choose. Y yo quiero que tú me envíes la mujer que tú has escogido para mí. You know what the devil will say? ¿Tú sabes lo que el diablo le va a decir? Don't do that. No hagas eso. God will send you the ugliest girl that you can imagine. Porque Dios te va a enviar la mujer más fea que puedas imaginarte. See the slander? ¿Puedes ver la calumnia? He's constantly doing that. Él constantemente te está haciendo eso. He slanders God to us. Él constantemente está calumniando a Dios delante de nosotros. Some of you know of A.W. Tozer, a preacher from 50 years ago. Muchos de ustedes tal vez conozcan a A.W. Tozer, un predicador de hace 50 años.
One day he was preaching to the congregation. He said, I have given my little daughter into God's hands to do whatever he wants. Y una vez él estaba predicando a una congregación y les dijo, yo le he entregado a mi pequeña hija en las manos de Dios para que él haga con ella lo que él desee. And a woman came up to him afterwards and she said, aren't you afraid to do that? Y una mujer vino, vino donde él después de la prédica y le dijo, ¿no tienes miedo de hacer eso? If you give your life to God, no telling what he'll do. Porque si le das tu vida, ahora la mentira, si le das tu vida a Dios, no tienes ni idea de lo que Él va a hacer contigo. He'll do something terrible. Él va a hacer algo terrible. That's a slander. Esa es una calumnia. Over and over and over in the Bible. Constantemente en la Biblia podemos ver The eso. people were ready to come into the land, Que las personas estaban listas para entrar a la tierra prometida. and the spies came back and they said, don't go in there. That land will eat you up. Y llegaron los espías y le dijeron al pueblo, no entren a esa tierra porque esa tierra los va a devorar. And all of your little ones will be destroyed. Y todos tus hijos serán destruidos. So if you follow, this is what the devil will tell you. If you follow God, it's going to destroy your children. Esto es una mentira, una calumnia que el diablo te dirá. Si tú sigues a Dios, Él destruirá a tus hijos. All of those things are slanders. Todas esas cosas son calumnias. Maybe one more thing on this. In Luke chapter 11, Tal vez algo más sobre este tema, Lucas 11, verses 11 to 13. del 11 al 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? All right, so the first way that the slanderer slanders is that he slanders God to us. O sea, la primera forma en que el calumniador calumnia es calumniando a Dios delante de nosotros o hacia nosotros. He will probably try to slander God to you in some way with some thought before you get home, or at least tomorrow. Y probablemente él va a buscar una manera de poner uno de estos pensamientos calumniadores en ti antes de que llegue el día de mañana. So he slanders God to man. Entonces él calumnia a Dios para los hombres o calumniando a Dios con los hombres. But then he slanders man to God. Pero otra forma en que él lo hace también es calumniando a los hombres delante de Dios. In Revelation, it talks about, in Revelation 12:10, it talks about the accuser of our brethren is cast down. En Revelaciones 12:10 habla de que está el acusador delante de Dios acusando a nuestros hermanos. And he accuses them night and day before God. Dice el acusador de nuestros hermanos que lo acusa día y noche delante de Dios. And we see this slandering work of the devil very clearly in Job chapter 2. Y en Job capítulo 2 podemos ver la obra del diablo siendo un calumniador. Actually, it starts in chapter 1. De hecho, comienza en el capítulo 1. Go ahead. Let's see. Verses 8 to 11. Versículos 8 al 11. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Now look at how the devil is slandering man to God. Observen entonces ahora cómo el diablo está calumniando a Job
delante de Dios. Verse 9. Versículo 9. Satan answered the Lord, "Does Job fear God for nothing?" Contesta Satanás y le dice, ¿pero acaso teme Job a Dios de balde? He says Job doesn't really love you for who you are. He only loves you for what he's getting out of you. You've put a hedge all around him. Entonces, en otras palabras, lo que le está diciendo Satanás a Dios es, Job no te ama por quien tú eres. Él está en realidad sirviéndote por todo lo que tú le has dado. And then in verse 11, another slander. En el versículo 11, otra mentira, otra calumnia. Put forth your hand now and touch all that he has. He will surely curse you to your face. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. So, God allows Satan to touch Job. Entonces Dios permite que Satanás toque a Job. And in chapter 2, Satan comes back and appears before the Lord. Y entonces vemos en el capítulo 2 que regresa Satanás delante del Señor. Let's read verses 3 to 6. Veamos versículos 3 al 6. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. All right, he's slandering Job to God once again. Nuevamente aquí vemos que Satanás está calumniando contra Job delante de Dios. He says in verse 5, put forth your hand and touch his bone and flesh, and he will curse you to your face. Vean cómo dice en el versículo 5, pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Now let me ask you a question. Permíteme hacer una pregunta. Did Job curse God to his face? ¿Maldijo Job a Dios en su presencia? Did he do what Satan said he would do? ¿Hizo Job lo que Satanás dijo que él iba a hacer? No. No. Satan was wrong. Satanás estaba equivocado. It was a lie. Era una mentira. It was a slander. Era una calumnia. Did God know before that Job would not curse him to his face? ¿Sabía Dios de antemano que Job no lo iba a maldecir? Did he know that? Yes. All right. He knew that it was a slander, Dios sabía que era una calumnia, but he still let Satan do the things that he wanted to do. pero de todos modos, él dejó que Satanás hiciera las cosas que Satanás quería hacer. Why would he do that? ¿Por qué crees tú que él hizo eso? First of all, to get great glory out of Job's life. Primero, para sacar y recibir gran gloria de la vida de Job. In fact, God brags about Job in chapter 2. De hecho, la manera en que Dios expresa de Job se jacta de Job. In verse 3, he says, look at him. He still holds fast his integrity. Imagínense, miren cómo le dice en el versículo 3 que todavía retiene su integridad. Even though you incited me against him to ruin him without cause. Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. You see what was happening? ¿Ustedes ven lo que está sucediendo? And God never did tell Job what was happening, but we see what was happening. Y Dios nunca le dijo a Job lo que estaba sucediendo, pero nosotros sabemos lo que estaba sucediendo. God was allowing things to happen to Job that didn't make any sense at all. Y Dios estaba permitiendo que le sucedieran cosas a Job que no hacían sentido. And anybody looking on from the outside would think that Job had done something wrong. Y todo aquel mirando de afuera podría pensar que Job hizo algo errado, o Job hizo algo malo. If I see a brother lose his family in one day,
Si yo veo un hermano que pierde a su familia en un día, I would feel pity for him. me voy a sentir muy triste por él. But suppose he loses his family in one day from a hurricane and from an enemy country, Pero supongamos que él pierde a su familia en un día por un huracán y por el ejército de un enemigo, and fire falls out of heaven and kills his livestock, y fuego cae del cielo y mata todo su ganado, o destruye todo su ganado, and he's struck with boils from the top of his head to the sole of his feet, y de repente le salen úlceras de los pies a la cabeza, then you start thinking, what's going on here? y de repente comienzas a pensar, ¿qué está pasando aquí? And God didn't explain. Y Dios no dio ninguna explicación. Sometimes he allows things to happen to Christians that don't make any sense at all. Y muchas veces se permite que le sucedan cosas a cristianos que no hacen sentido, So that he can brag about us to Satan and say, look, they're still standing firm. They're glorifying me, even though they can't understand what's happening to them. y Él permite que esto suceda para Él gloriarse delante de Satanás, porque le dice, mira, mi hijo sigue fiel, firme a mí, y eso le da gloria a Dios. God allowed this thing to happen to Job for his own glory. Y Dios permitió que esto le sucediera a Job para la gloria de Dios, And he also allowed it for Job's good. y también lo permitió para el bien de Job, And he did much good to Job in the end. y al final le hizo mucho bien a Job. So, Satan slanders God to man, he slanders man to God. Entonces vemos que Satanás calumnia al hombre, a Dios contra el hombre, y calumnia al hombre contra Dios. What else does he do? Pero ¿qué más él hace? He slanders us to each other. Él levanta calumnia entre nosotros, uno contra los otros. He slanders man to man. Él calumnia al hombre contra el hombre, o levanta calumnias del hombre contra el hombre. Suppose you were going up against a huge enemy and you could get them to all start fighting each other. Supongamos que puedes te estás levantando a pelear contra un gran ejército, un gran enemigo, y pudieras tú lograr que ellos se batallaran uno contra los otros. What would give you more happiness than to see your enemy fighting each other? ¿Qué te daría más gozo que ver a tu enemigo peleando uno contra los otros? Let me put it another way. How do 300 men defeat 135,000 men? Permítanme ponerlo de otra manera. ¿Cómo fue posible que un ejército de 300 hombres tuviera victoria contra un ejército de 135,000? 300 against 135,000. 300 contra 135,000. How would you do that? ¿Cómo puede tener victoria un ejército así? That's what Gideon was going up against, 300 against 135,000. Esa fue la realidad de Gideón. Él era tenía un ejército de 300 y iba contra un ejército de 135. How did God enable him to win that battle? ¿Cómo Dios le dio a él esa victoria? Well, he put 67,500 against 67,500, and they were equally matched. Pues Dios lo hizo poniendo a 67,500 hombres contra 67,500 hombres, y fue una batalla perfecta. You remember what happened? They went out at night with 300 men. They had trumpets and they had torches inside of a jar. ¿Recuerdan lo que sucedió? Se levantaron 300 hombres y fueron con trompetas y fuego, antorchas. And all at once they blew their trumpets and they broke the jars and their torches flared up. Y todos en un mismo instante sonaron las trompetas y quebraron las jarras que estaban cubriendo la antorcha. And the enemy saw all of those trumpets and all of those torches. Y de repente en la oscuridad el enemigo escuchó ese sonido de las trompetas y vio ahora todo ese fuego. They thought there must be 1,000,000 men coming. Y pensaron, venían casi 1,000,000 de hombres contra ellos. They have 300 men just blowing trumpets. Pero en realidad solo tenían 300 hombres soplando la trompeta.
and they got up and began to fight each other. Y el enemigo en la confusión se levantó y empezaron a pelear uno contra los otros. What did Jesus say? A house divided against itself cannot stand. Ahora, ¿qué nos dijo el Señor Jesucristo? Una casa dividida contra sí mismo no puede sobrevivir. The Bible says a slanderer separates intimate friends. Y la Biblia dice que la calumnia puede separar a los más íntimos amigos. Satan will come into the church and try to separate intimate friends. Y Satanás va a entrar a la iglesia y buscar separar a los amigos más íntimos. He will slander you to another brother or sister, and he'll slander them to you to try to destroy you. Satanás va a buscar traer calumnia delante de ti contra un hermano o delante del hermano contra ti para buscar traer separación. He will do that in this church. He will try to do that. Y él hará eso en esta iglesia. And he does it in a lot of different ways. Y lo hace de muchísimas diferentes maneras. Somebody comes in, some sister comes in, and she doesn't greet you. Una hermana entra y no te saluda. Look at her. She didn't even say hello. Y empieza la calumnia y dice, mírala a ella, ni tan siquiera te dijo, ni tan siquiera te saludó. What's the matter with her? ¿Qué le pasa a ella? She must have something against me. Probablemente tiene algo en contra mía. You see what I'm talking about? ¿Ves lo que estoy hablando? That's the kind of thing that the slanderer does. Esas son las cosas que hace el calumniador. And you have to remember that 99% of the time it isn't true. Y tienes que recordar que el 99% de las veces no es cierto. He's trying to divide. He's trying to slander. Él está buscando dividir, está trayendo calumnia. I knew of one situation. There was a Christian couple. Both of the husband and wife were both very godly people. Yo recuerdo una ocasión, había una pareja cristiana y tanto el esposo como la esposa eran muy piadosos. And she told me something that happened in their marriage. Y ella me contó algo que sucedió en su matrimonio. She said we were sitting at the table one morning and we put the toast down in the toaster. Y una mañana estábamos sentados y pusimos el pan en la tostadora. And the toast was over on the counter there. Y la tostadora estaba aquí en la esquina. And the toast popped up and her husband continued eating. Y el pan salió tostado y el esposo se quedó sentado comiendo. And she had the thought in her heart. Y este pensamiento vino a su corazón. Look at him. He knows that the toast popped up. Y este pensamiento vino a su corazón y ella dice, míralo a él. Él sabe que la tostadora ya terminó de tostar el pan, But he won't help me. pero no me ayuda. Trying to make me angry. Está tratando de hacerme enojar. Fact is, he didn't have any idea that the toast had popped up. Y la realidad fue que él ni siquiera se dio cuenta que la tostadora había terminado de tostar el pan. It's silly, isn't it? Es algo tonto, ¿verdad? But that's the way churches are destroyed. Pero esa es la manera en que las iglesias son destruidas. It's very real. Y eso es muy real. I had a situation one time when my children were small. One of the women in the church was taking pictures of the families. Yo tengo una situación en nuestra iglesia, recuerdo que cuando mis niños eran muy pequeños, había una hermana en la iglesia tomando fotos de las familias. And my kids were sick, so I had to take them early. They were sick and I had to take them home from church early. Y mis hijos estaban enfermos y entonces nos tuvimos que ir a la iglesia temprano. A few minutes after I got home, she called me. Y unos minutos después de que llegamos a la casa, sonó el teléfono y era la hermana. She said, something's bothering me. Y ella dijo, algo me está molestando. Did you take your children home just so that I would not be able to take their picture? Y ella le preguntó, ¿te llevaste a los niños a la casa para que yo no le tomara la foto? I said, no, they were sick. Y le dije, no, están enfermos. But you see, she did the right thing. Pero pueden ver, ella hizo lo correcto. She came to me and asked me. Ella vino a mí y me preguntó. If she hadn't asked me, then the slanderer has a place in her heart. Porque si ella no hubiera venido a mí y me preguntara, entonces la calumnia iba a tomar lugar en su corazón. And then you come into the meeting the next week and maybe I forget to greet her. Y entonces tal vez la próxima semana llega la reunión y a mí se me olvida saludarla.
And the slanderer says, yeah, that's right. Remember, he took his kids home last week. Y entonces viene el calumniador y dice, ah, viste, la semana pasada se llevó a los niños. And then a wall begins to build up. Y entonces de repente comienza a edificarse un muro. You see how it works? ¿Puedes ver cómo funciona? If you begin to have any division, any separation toward a brother or sister, Si comienzas a sentir o comienzas a tener alguna división o separación entre un hermano, con un hermano o una hermana, go to them and get it taken care of. Talk about it. ve donde ellos y resuelve esa situación. Hablen sobre el asunto. If you need to, take someone else with you. Y si necesitas, lleva a alguien más contigo. But keep the walls broken down. Pero evita que esos muros se edifiquen. Derríbalos. At the beginning of our ministry where I am, the devil did his utmost to separate me from my co-pastor, my fellow pastor. Al comienzo del ministerio de la iglesia donde sirvo, el diablo hizo todo lo posible para separar al pastor con el cual yo trabajo. Los dos somos pastores de la iglesia. And he and I were living together in a little temporary trailer that was so small, you had to step out of the way and spit your toothpaste out the door. Dice que vivían juntos y vivían en un lugar tan pequeño que cuando se cepillaban para poder sacar el agua, ¿no? Escupirla, tenían que salirse y abrir la puerta para escupir porque era tan pequeño el lugar. And I began to have these thoughts about him, and he began to have thoughts about me. Y comenzamos a tener estos pensamientos uno en contra del otro. And we were trying to get some work, and we were both painting a farm. Entonces estábamos los dos en aquel entonces buscando trabajo y estábamos trabajando juntos pintando una granja. And I would go to one side of the farm, and I was painting real hard, thinking about him. Entonces yo estaba trabajando en una esquina y estaba pintando así bien duro contra la pared porque estaba enojado pensando sobre él. And he was on the other side of the farm, painting real hard, thinking about me. Y al otro lado del edificio estaba él también pintando así bien duro, enojado, pensando sobre mí. We never had any problem before, Y nunca tuvimos ningún problema antes. but why were we having a problem then? Pero ¿por qué estábamos teniendo problemas ese día? Because God had begun to save people, Porque Dios estaba comenzando a salvar personas. and the slanderer does not like that. Y el calumniador no le gusta eso. And by the grace of God, it was taken care of, Y por la gracia de Dios pudimos resolver esa situación. and the work was able to go on. Y la obra pudo continuar. Now listen to me. Ahora escúchenme atentamente. You are not enemies of one another. No Christian is your enemy. Ustedes no son enemigos los unos de los otros. We have a common enemy who is the devil. Ningún cristiano es tu enemigo, pero todos tenemos un enemigo en común, que es el calumniador, es el diablo. And he slanders us to one another. Y él busca calumniar los unos contra los otros, trae calumnia entre nosotros. What else does he do? ¿Qué más él hace? He slanders us to ourselves. Él levanta calumnia de nosotros contra nosotros mismos. How does that work? ¿Cómo funciona eso? Well, you're on your way to the prayer meeting, Bueno, vas de camino a la reunión de oración. and he says to you, look at you, you hypocrite. Y él te dice a ti, mírate a ti, qué hipócrita eres. You're not worthy to go to a prayer meeting. Tú no eres digno de ir a una reunión de oración. Look at you. Mírate a ti, You're a failure. eres un fracaso. You need to give up. Necesitas rendirte. Throw in the towel. Tira la toalla. Give up, Ríndete. hypocrite. Have you ever heard that? ¿Has escuchado eso ahí? Hipócrita. He's slandering you to yourself. Está él levantando calumnia contra ti mismo. Now, when a brother or sister starts feeling like that, we try to encourage them. Cuando un hermano o una hermana comienza a sentirse de esa manera o está batallando de esa manera, nosotros buscamos animarlos. We know that it's not true. There's always some truth.
siempre hay algo de verdad, but Satan takes your failures and tries to make them bigger than anything and tries to make your successes and what God has done in your life into nothing. pero Satanás lo que hace es que él aprovecha y entra y toma las fallas que ha tenido y la amplifica, haciéndola mucho más grande, y toma los éxitos que tienes en Dios y te hace creer que son nada. The whole idea of slander is not that there isn't any truth at all, it's that the truth is twisted. La idea detrás de la calumnia no es que es toda una mentira. Hay cierta verdad en ella, pero está torcida. All right, one more thing. Un punto más. Your adversary, the slanderer, walks about as a roaring lion. Tu adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor. A roaring lion. León rugiente. What is God telling us? ¿Qué nos está diciendo Dios? Well, this speaks of fierceness and power. Esto nos muestra que hay que tener temor y que hay gran poder. If we had more time to look at this, we'd see, if we went through the Bible, you'd see that the names that are given to our enemy fall into two basic categories. Si tuviéramos más tiempo para desarrollar este tema y iríamos a nuestras Biblias, podríamos ver que los nombres que se le dan a nuestro enemigo caen en dos categorías. Some of them talk about his character. Unos nombres revelan su carácter. He's the father of lies. Es el padre de mentiras. He's a serpent. He's crafty. He's cunning. Es una serpiente, es un engañador. Those have to do with his character. Es hábil, ¿verdad? Eso tiene que ver con su carácter. It says he deceives the whole world. Dice que él engaña al mundo entero. And then other of his names speak of his power. Pero otros de su nombre hacen referencia a su poder. For example, it says that he's the God of this world. Por ejemplo, dice que él es el Dios de este mundo. Think of a God that controls a whole planet with millions of people. Considera o piensa sobre un Dios que controla un planeta entero, millones de personas. The Bible said he's like a great red dragon, La Biblia dice que él es como un dragón rojo, un gran dragón, and his tail sweeps a third of the stars of heaven. y que su cola se va contra un tercio de las estrellas del cielo. Fearful power. Entonces habla de un poder grandísimo. You know, the devil is not a joke. El diablo no es un juego. He's not a man with horns and a tail. No es un hombre ahí con cuernos y una colita. He's the God of the whole world, Es un Dios del mundo entero and he is the father of lies, and he deceives the whole world. y es el padre de mentiras y él engaña al mundo entero. But these names speak of character and power. Estos nombres hacen referencia a su carácter y a su poder. And the name Roaring Lion speaks of both of those. Y el nombre León Rugiente hace referencia a estos dos. His character or his nature, a lion, Su carácter, su naturaleza. bloodthirsty, merciless. Un león hambriento de derramar sangre sin misericordia. You've seen videos of lions killing antelope and that kind of thing. ¿Han visto ustedes videos o imágenes de leones destruyendo su presa? They're merciless. Y puedes ver que no muestran ninguna misericordia. But also, the term roaring lion speaks of his power, the king of beasts. Pero también el nombre León Rugiente habla de su poder. El león es el rey de la selva. Entonces Satanás es como un rey. Lions are powerful, Los leones son poderosos and they show no mercy. y no muestran misericordia. Now, God describes the devil as a roaring lion. Y Dios describe al diablo como un león rugiente. What does he describe us as? ¿Y cómo Él nos describe a nosotros? Sheep. Ovejas. So suppose we're in here and there's a roaring lion
bloodthirsty lion right outside the door. Supongamos nosotros que aquí, afuera de la puerta, hay un león rugiente hambriento. And I take a sheep and I push them out the door. Y yo cojo una oveja y se la empujo afuera de la puerta. It's not pretty, is it? No va a ser bonito, ¿verdad? What is God telling us? ¿Qué nos está diciendo Dios? We have no power in ourselves. Nosotros no tenemos ningún poder en nosotros mismos. We have no strength to defeat the enemy. No tenemos fuerza para derrotar al enemigo. But the righteous, the Bible says that the name of the Lord is a strong tower, Pero la Biblia dice que el nombre del Señor es roca fuerte. and the righteous runs into it and is safe. Y en el nombre del Señor, el justo encuentra refugio. Be strong in the Lord and in the power of his might. Entonces, sé fuerte en el Señor y en el poder de Él. Greater is he who is in you than he who is in the world. Mayor es aquel que está en mí que el que está en el mundo. How much greater? ¿Cuánto más grande? Little bit? Un poquito, Infinitely greater. infinitamente más poderoso. And so he tells us to be strong in the Lord. Y entonces el Señor nos dice que busquemos y seamos fuertes en el Señor. One last verse. Un último versículo. I shared this, I think, maybe this morning. Creo que compartimos este versículo esta mañana. James 4:7. Santiago 4:7. Submit yourselves to God. Someteos a Dios, Resist the devil, and he will flee from you. resiste el diablo y él huirá de ti. So the first thing we do is submit ourselves to God. Entonces lo primero que hacemos es someternos a Dios Go down on your knees and say, yes, Lord, to everything. y ir en nuestras rodillas y decirle a Dios, sí Señor, a todo. Then you stand up and resist the devil, Y entonces te levantas y resistes al diablo and he will flee from you. y él huirá de vosotros. Not from the Apostle Paul, not from your pastor, he'll flee from you. Y él huirá no del apóstol Pablo, no de tu pastor, pero huirá de ti. It's a great comfort that we have the Lord that we can flee to. Y es un gran consuelo que tenemos al Señor al cual podemos correr para refugio. So every time you read the word Satan, what does it mean? Entonces, cada vez que leemos la palabra Satanás, ¿qué significa? Adversary. Adversario. You have someone who doesn't want you to live the Christian life. Tienes a alguien que no quiere que vivas la vida cristiana. And every time you read the word devil, Y cada vez que ves la palabra diablo, what does the actual word mean? ¿qué significa esa palabra? He's going to slander. Te va a calumniador. When he comes to you, it's going to be a slander of some kind. Y cuando él viene donde ti y habla, va a ser una calumnia de algún tipo. Against God, Contra Dios, against a brother or sister, contra un hermano, una hermana, against yourself. o contra ti mismo. And he's going to be slandering you to God, and God's going to allow things to test you to prove that he's wrong. Y él va a estar llevando calumnias sobre ti delante de Dios y Dios va a permitir que vengan pruebas a tu vida para probarle al diablo que está equivocado. He's a roaring lion, you're a sheep, your only hope is in him. Él es un león rugiente y tú eres una oveja y tu única esperanza se encuentra en Dios, His strength. en su fuerza. Amen. Amén.